Soy Humberto Musacchio, periodista, escritor mexicano, y los invito a ver el programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este esfuerzo que realizamos para rendir tributo a mexicanos y mexicanas del ámbito artístico, cultural, político y académico. Humberto Musacchio López nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 26 de octubre de 1943. Se trasladó a la Ciudad de México para estudiar economía en la UNAM, pero dejó la carrera para ejercer el periodismo. De eso hace 50 años, y hoy es uno de los periodistas de cultura más prestigiosos del país. Humberto Musacchio, ¿por qué dejas la carrera de economía para dedicarte al periodismo? Bueno, porque en 1968 yo me metí de cabeza al movimiento, abandoné el trabajo que tenía, porque yo lo que quería era revolución, y al terminar el movimiento, soy sobreviviente de la matanza de Tlatelolco, pues acabé como todos, toda mi generación, con una crisis moral terrible. Habíamos perdido, nos habían derrotado a balazos, con muchos muertos, muchos compañeros nuestros muertos, muchos más encarcelados. Fue un momento muy doloroso, muy triste, y pues yo en ese momento me di cuenta de que no tenía empleo, de que no tenía dinero, de que no tenía casa. Yo estaba viviendo en la escuela, y me fui a vivir a casa de unos amigos, de Manuel Blanco, que fue después 20 años jefe de la sección cultural del Nacional, y pues la carrera me resultó poco interesante. Dije yo, ¿para qué quiero ser licenciado, no? Si yo lo que quiero es transformar este país, que sea otra cosa, que haya justicia, que haya estímulos para los creadores de riqueza, en fin, para todos. Yo creo que el país ideal es ese, el que aprovecha la iniciativa privada y el que aprovecha también el trabajo del más humilde de los trabajadores. Ese quería yo, ese país quería yo. Y como de momento no iba a ser posible, y como la carrera que yo había elegido tampoco me parecía que me llevara para allá, y empecé a escribir por mera necesidad, no porque tuviera yo esa vocación muy clara. Empecé a escribir y dejé la carrera al final. Más de 50 años en el periodismo. Pues sí. Y si de algo puedo estar agradecido con la vida, es precisamente de que me haya llevado al periodismo. El periodismo nos da muchas cosas. No solo nos permite pues ganarnos la vida, que es la parte más elemental del asunto, sino que también nos da armas para investigar, para escribir, para desarrollar ideas, y yo creo que ese es lo más valioso que me ha dejado el periodismo, y se lo agradeceré mientras viva. ¿Cuáles fueron tus primeras publicaciones? Reseñas de libros durante un buen rato, varios meses. Más adelante empecé a hacer algunas entrevistas un tanto tímidamente, sin mucha idea de lo que estaba haciendo. Yo soy absolutamente empírico, y uno aprende, cuando es empírico, aprende a hacer las cosas echando a perder, ¿no? Creo que no hay más. El señor director del Universal, Juan Francisco Iglio Ortiz, cuando tenía yo pues apenas menos de 2 años en el periodismo, me dio oportunidad de dirigir la sección cultural de ese periódico, del Universal, y confieso que eché a perder. Me faltaban muchas cosas pues para poderme considerar un periodista. ¿Qué te ha dejado el periodismo? Bueno, dinero poco. Yo vivo al día pues como todo periodista, pero las satisfacciones que me deja, las armas que me ha dado para la vida y para la profesión, para las cosas que hago, me parece que es invaluable. Y es algo que agradeceré siempre, el haber llegado al periodismo y el que haya yo podido ir aprendiendo de este oficio que es finalmente tan complicado. Creo que no se da fácilmente el periodismo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Ya te estoy entrevistando. ¿En cuántos medios escritos has trabajado? Pues yo empecé colaborando en el Nacional, luego también estuve colaborando en El Día, después pasé a dirigir la sección cultural del Universal, trabajé en una oficina de prensa en el Politécnico, colaboré en Ovaciones 7 años,
Era yo el encargado de prensa en el Centro Nacional de Productividad en los años 70. Y mi ingreso a 1+1, yo lo considero una bendición. 1+1, que era un periódico que nació en 1977, a fines de 77, si no me equivoco, 78, ya no me acuerdo. Y para mí fue el paraíso. Humberto Musacchio López es autor de 15 libros, entre ellos Ciudad Quebrada, donde hace una detallada crónica del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Durante estos 50 años de trayectoria, ha sido jefe de la sección cultural de los periódicos El Universal, 1+1, subdirector de La Jornada y director de Comala, suplemento cultural de El Financiero. Humberto, ¿cuál ha sido tu más grande satisfacción dentro del periodismo y como escritor? Pues mira, yo no soy gente de premios ni de nada, incluso me he dado el lujo de rechazar algunos, pero... ¿Por qué? No sé, yo creo que los premios no nos hacen ni mejores ni peores. Somos lo que somos. Perdón, pero tengo esa idea. Sé que no es muy popular en el gremio, pues, esta actitud, pero... Pues no sé, uno no trabaja para premios, uno trabaja para que lo lean, para que lo escuchen, para que lo vean, en el caso del radio, de la televisión. Y nuestro mayor premio es precisamente el reconocimiento del público, creo. ¿Qué anécdotas recuerdas como periodista, como escritor, a lo largo de toda tu trayectoria? La vez que quise entrevistar a don Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo mexicano al que yo siempre he admirado mucho, pero yo creo que lo agarré en un momento, ya estaba muy grande, y lo agarré en un momento en el que estaba de mal humor, porque le decía yo las preguntas y me respondía con monosílabos. ¿Sí? ¿No? Levantaba los hombros. Fracasé rotundamente, es mi gran fracaso como entrevistador. Porque sencillamente no me quiso contestar, ¿no? ¿Qué opinas del periodismo actual, Humberto Musacchio? Bueno, el periodismo tal como lo conocemos está en proceso de extinción. Hay algunos profetas que dicen que para el año 2050 no van a existir los medios escritos, los medios impresos, que va a ser periodismo virtual, porque incluso el periodismo por televisión también está en crisis. El periodismo radial creo que se defiende un poquito más, pero también tiene muchos problemas. Pero el periodismo escrito, que es el periodismo para mí, pues tienen los días contados según estos profetas, ¿no? Aunque le han ido alejando el horizonte. Primero decían que en 2030 ya no iba a haber periódicos impresos. Ahora ya se fueron hasta 2050 y ya empiezan a dudarlo, porque finalmente los hábitos que tiene el que demanda información, pues son fundamentalmente de leer el periódico. El que quiere estar bien informado lee periódicos. El que quiere enterarse más o menos de lo que pasa todos los días, a toda hora, pues ve televisión, escucha radio. El que quiere tener información de fondo, pues ese lee periódicos. Ahí no hay de otra, ¿no? ¿Y tú crees que definitivamente está en peligro de extinción la prensa escrita? Yo creo que sí, porque el fenómeno de los sistemas computarizados, del periodismo virtual, creo que nos avasalla, nos está pasando por encima, ¿no? Y yo no quisiera, pero me parece que las cosas apuntan para allá. Hay quien dice que el periodismo impreso va a sobrevivir junto al virtual, ojalá, pero hasta ahorita lo que estoy viendo es una crisis profunda en los periódicos de todo el mundo. Tú seguramente sabes que el tiraje global de los periódicos en el mundo tiende a disminuir. Aumenta ligeramente el de los periódicos de distribución gratuita, pero el de los periódicos pagados tiende a disminuir. El monto de la publicidad también tiende a disminuir, y eso es muy grave porque los periódicos se mantienen más que de las ventas de la publicidad, más que de las ventas a los lectores de publicidad. Y esto me permite advertir, pues, que se nos viene una crisis muy fuerte, que ya estamos en ella, pero son procesos largos. Por ejemplo, para que la palabra impresa se asentara en el mundo como el principal medio de comunicación, pasaron siglos. Desde el invento de Gutenberg
hasta por lo menos el siglo XVIII, no sé. Yo creo que así va a pasar con el periodismo virtual. Vamos a entrar a un periodo largo, estamos ya en él, decía, pero nadie sabe cuándo va a acabar, ¿no? ¿El Internet está afectando o está beneficiando al periodismo? Pues yo creo que lo está perjudicando porque muchos lectores de prensa escrita, impresa, han ido pasando al periodismo virtual, al de Internet. Y en Internet circulan muchas noticias que están generadas por gente que no tiene ningún profesionalismo y puede ocurrir cualquier cosa, y a veces quienes reciben esa información la dan por buena. En redes sociales he visto auténticas barbaridades que se dan por buenas. Si alguien nos dice pasado mañana que mataron al arzobispo y circula en redes sociales y circula profusamente, a lo mejor nos lo creemos, ¿eh? Millones de personas se lo pueden creer. Y esto es muy grave, pero bueno, también es de los riesgos inherentes a esa libertad que existe en los medios virtuales. ¿Qué tan grave es la publicación de esas noticias falsas a través del Internet, de las redes sociales? Si tú lo publicas eso en un medio profesional, te corren. Radio, televisión, te corren, no hay de otra. Pero en Internet, pues, cualquiera puede publicar cualquier cosa. Este es lo grave del asunto. ¿Es nocivo eso? Pues sí, es altamente nocivo, pero no veo cómo lo podemos evitar. Humberto Musacchio es autor de la columna La República de las Letras. Todos los domingos puede escuchar La República de las Letras por redam.mx. Actualmente escribe en Excelsior. ¿Cómo nace tu columna La República de las Letras? La República de las Letras. Bueno, la República de las Letras se le llama al ámbito de la creación intelectual. En general, esa es una expresión que viene del siglo XVII, por lo menos. Cuando empecé a dirigir el suplemento cultural de El Financiero, allá a principios de los años 90, se me ocurrió que abrir el suplemento con una sección de notas breves podía jalar más a los lectores. No sé si es cierto, pero bueno, lo intenté y funcionó lo de la República de las Letras, que es una columna de informaciones breves sobre hechos culturales, casi todos de actualidad, casi todos. Y algunos que no son de actualidad, pero que ilustran la actualidad, que también de eso se trata, ¿no? Y ahí estuve. Cuando salí del Financiero, me fui a Reforma, me llevé mi columna. Cuando salí de Reforma, me fui a Excelsior y me llevé mi columna. Ya tiene mucho rato caminando conmigo y me gusta mucho, pues la disfruto. Creo que es una columna de tono crítico sobre la vida cultural de México. ¿Cómo ves la difusión de la cultura a través del Sistema Nacional Educativo? Bueno, yo creo que ha ido siendo abandonado este renglón. Tú y yo nos tocó todavía memorizar poemas. ¿Te acordarás eso? En la primaria teníamos que memorizar poemas y saberlos decir más o menos. Teníamos una noción de algunos poetas, de quiénes eran. Yo creo que eso ya no existe, ¿eh? Yo no he visto en los libros de texto ese asunto, ni a mis hijos no les tocó andar memorizando nada. Eran poemas breves, quizá no los mejores, pero que a nosotros nos daban una formación, nos daban una sensibilidad y nos permitían ver las cosas de otra manera. ¿Cómo resumirías ya 50 años en el periodismo y muchísimos años ya como escritor? Con mucho agradecimiento por el periodismo, porque me ha dado armas para investigar, para escribir, para estar en el mundo, y sobre todo me ha dado para vivir, que también es muy importante, para comer, ¿no? ¿Qué te queda de ver la vida o qué le debes a la vida? Bueno, la vida no me debe nada, yo al contrario creo que soy su deudor. He sido muy afortunado en todos sentidos, tengo 3 hijos maravillosos. No se los digo nunca porque se me van a creer, pero la vida ha sido generosa conmigo. Yo soy huérfano desde muy niño, me tocó vivir pues una niñez, una juventud muy dura, pero el periodismo me cambió la vida en todos sentidos, Estoy muy agradecido. ¿Qué sigue en la vida de Humberto Musacchio? Pues escribir mis libros, estoy trabajando mucho en eso.
Estoy preparando una historia de la Universidad de México desde la fundación en la colonia en 1553. Ya lo tengo prácticamente terminado. Humberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Este es un programa de Víctor González Torres para destacar personajes como tú. Me lo saludas, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.